Habíamos visto los tipos de dificultades en el aprendizaje. Hasta que no termináramos esta primera parte, yo no les iba a dar la segunda parte de patología, ¿sí? ¿Recuerdan? Para ver si podíamos identificar. Bueno, vimos primero lo que es la dislexia, ¿sí? Bien, supongamos que el primer caso, ¿vieron dónde está el nenito? Esperen que yo ahora voy a sacar, ¿qué dice? Salud. Muy propenso a infecciones en el oído, ¿sí? Esta imagen, no sé si la ven. A ver, no se ve nada. Esta, no se ve, ¿no? La del nenito, que se está agarrando así la cabeza. Bien. En esa tenemos, dice, personalidad extremadamente desordenado u ordenado compulsivo, perfeccionista, fuerte sentido de la justicia, emocionalmente sensible, cambios bruscos en el humor, capacidad, intuición, bien. Escritura, lectura y ortografía, cognición, memoria y lenguaje, matemática, comprensión del tiempo. Hace uso de los dedos y otros trucos para las matemáticas. Le cuesta manejar dinero. Tiene dificultades para controlar su tiempo y entender las tareas. Bien, en ese, ¿qué podemos encontrar? Ahí podemos encontrar varias cosas, ¿sí? Porque Tiene dice dificultad que, para calcular. bien, para calcular, en la escritura y en la ortografía dice que hay inversiones, rotaciones, omisiones, inversiones, ¿sí? O sea, también tenemos un caso de dificultad para la adquisición de la lectoescritura, ¿verdad? Bien. Seguimos. Personalidad, visión. Parece tener problemas de la vista y del oído, no confirmados por exámenes médicos. Sorprende por su capacidad de observación y agudeza visual, o bien carece de visión periférica y de percepción profunda. Bien, este era el más complicado, ¿se acuerdan? Porque ayer me preguntaron algunos compañeros de ustedes si en realidad podía haber más de una patología en los casos. ¿Ustedes qué piensan? Y o sea, hay una como base que derivan las demás. Bien, por ejemplo, La dislexia. bien. ¿Y en dónde lo encontrás, la dislexia? O sea, vos me decís, en la rotación, en la omisión, en las inversiones, en la escritura, en la ortografía, en la lectura, bien. Después, también hay una discalculia. Entonces es como decís vos, Santi, a partir de la dislexia vienen las otras dificultades, pero también hay una dificultad en la atención, ¿sí? Y que es emocionalmente también, ¿de qué tipo? Lábil, baja tolerancia a la frustración, ¿sí? ¿Qué más? ¿Ven? La disgrafía, baja autoestima, bien. Bueno, acá estamos. Discalculia, las operaciones básicas. Bien, los otros casos, ¿qué les parece que son? A ver, los escucho. ¿El otro caso? ¿Cuál es, profe? ¿El caso 1 sería el de...? Sí, viste que yo les di 3, Yo 4 les di, ¿no? Sí. Bien, el caso 4. A ver, espera que lo voy a buscar acá. Acá. Profe, ¿pero usted se refiere a qué tipo de discapacidad? Claro, ¿qué tipo de patología? Vieron que yo les di el power y ustedes tenían que fijarse cuántas, en la casuística,
¿qué les parece si aparecía la dislexia, la discalculia, la disgrafía, trastorno de hiperactividad, sin hiperactividad, ¿sí? Acá dice, niño de 8 años presenta interrupciones constantes en las conversaciones. Es lento en cuanto a la realización de actividades escolares. Necesita que le repitan muchas veces las mismas cosas. Presenta un coeficiente intelectual por encima de la media. Es un niño que tiene mucho miedo, miedo al agua, miedo a los insectos. En cuanto al entorno familiar, se observa que su padre es muy despistado. Recuerden, ¿se acuerdan que yo les dije que a veces con el déficit atencional puede ser residual? El padre puede ser que sea despistado, pero es una patología neuroconductual, ¿sí? Es un trastorno neuroconductual que afecta la atención, ¿sí? Acá puede ser o ADD con hiperactividad o sin hiperactividad, ¿sí? Ustedes tienen que poner. Yo había Después, el otro... puesto memoria y procesamiento auditivo, nada que ver. También, ¿por qué? Porque ¿qué situaciones vos ves en la memoria y el procesamiento? O sea que yo veía que corta cada rato la charla porque no procesa lo que escucha, no entiende las palabras complejas. Yo había puesto eso. Bien, bueno, acá hay dos. Ese que estás y el déficit atencional, ¿sí? Sin hiperactividad. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Después hay otro que dice, las quejas comenzaron en torno al ámbito escolar del niño por su excesiva actividad motora, desorganización, falta de atención de los deberes, comportamiento de tipo disruptivo y una consecuente manifestación de retraso escolar. También el niño ha sido expulsado de la institución escolar porque le pega a sus compañeros. En el ámbito familiar, el niño tiene una familia con padres separados, la madre no vive con él, el padre trabaja todo el día y es un niño que es cuidado por su abuela. A ver, si nosotros decimos que es un trastorno neuroconductual, donde se ve afectada la atención para sostenerla por un largo periodo, mucho no incide, ¿sí?, en que los padres estén separados, porque ahí entonces estarían todos afectados con ADD, ¿sí? O sea, acompaña a la patología, porque al ser un trastorno neuroconductual, acompaña a la patología, pero eso no significa que el entorno familiar o la cuestión familiar esté exacerbando la hiperactividad, ¿sí? Puede colaborar para que el chico esté, digamos, un poco más disruptivo, pero no tiene que ver el ADD, el trastorno por déficit de atención, con la situación familiar, ¿sí? Porque hacer neuroconductual ya lo vemos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? No entendí, profe, entonces, ¿cuál sería ese? Los dos, lo que vos pusiste, memoria y procesamiento y un trastorno neuroconductual ADD sin hiperactividad. ¿Sí? Claro, o sea que en cada uno de los casos puede ser dos. Dos no hay o uno tres. solo, claro, no hay uno. Exacto. Bien, dice, niño de 5 años de edad presenta problemas de integración en el ámbito escolar. Pega y escupe a sus compañeros en clase. Le cuesta estar sentado tanto en el aula como en el hogar. También muestra un retraso respecto a sus compañeros de clase. Pierde la paciencia cuando no consigue aquello que quiere. En el cuerpo se han detectado manchas de color café en la espalda del niño. ¿Sí? Bien. Tiene que ver con indicadores de este trastorno, ¿sí? También. A partir de la hiperactividad le resulta esto, ¿sí? La hiperactividad tiene que ver con esto, ¿sí? Con las manchas que tiene en el cuerpo. Los moretones, se golpea y no tiene tolerancia al dolor, o sea, tiene poca tolerancia al dolor, entonces si se golpea no se da cuenta, ¿sí? Bien, el otro que tiene 3 numeritos, ¿vieron?
Intensidad y frecuencia de la actividad superior en relación a otros niños de su misma edad. Aparece o se muestra a partir de los 12 años de edad y tiene un deterioro significativo en el rendimiento de la vida escolar. Este tiene que ver también con un trastorno neuroconductual, ¿sí? Y trastorno de conducta. A ver, bien. Pero, en este también, dificultades para comprender y recordar palabras. ¿Sí? Bien. Acá, ¿por qué ocurre esto? Modifica la secuencia de la información. ¿Sí? La mayoría de los niños supera esta dificultad antes de los 7 años. Y acá habíamos dicho que se puede observar o es significativo a partir de los 12 años. Así que tiene que ver con el ADD con hiperactividad. ¿Sí? Bien, ¿me siguen? Niño de 5 años. No, ya lo leí ese. Este también. Las quejas comenzaron en torno al ámbito escolar del niño por su excesiva actividad motora, desorganización, falta de atención hacia los deberes. Bueno, esto ya lo leí, ¿no? Creo. Bien. Sí, ¿Y la profe, le niña de faltó el 8 años? segundo. ¿Cuál? El de ese que dice niña de 8 años, que edad presenta un rendimiento escolar inadecuado. Bien, se distrae con facilidad, no se encuentra atenta ni concentrada en la clase, es lenta en relación al resto de sus pares. Esta niña no presenta actividad motora en exceso, tampoco presenta comportamiento de tipo disruptivo. Sin embargo, ha manifestado algunos rasgos de impulsividad. Bueno, la nena esta de 8 años, aquí sí tiene que ver, ¿sí? Con el tema también de ADD sin hiperactividad. Cuando es con hiperactividad, resulta ser que el chico tiene, digamos, no se puede quedar quieto, no puede sostener la atención por largo periodo, raya la hoja, ¿sí? Bien, y esta nena lo que muestra acá en el caso es que ella tiene un retraso respecto a sus compañeros, pero que no manifiesta una conducta con relación a sus pares de tipo disruptiva, o sea, ni tampoco actividad motora, ¿sí? De pegar o de moverse constantemente en el banco, ¿sí? Bien, eso más o menos para que vayan viendo. Sí. Me mandó Coria si lo podía aceptar. Sí, ahí está. Ah, no lo vi. Recién vi el mensaje. Ahí está. Gracias, Juli. Gracias, Miguel. Sí, ahí lo acepté. No te veía. Bien. Bueno, vamos a ir más o menos lo que tienen que hacer. ¿Están ubicados? ¿No, Javi? Tienen que agarrar los casos y poner, primero ustedes leen todo el PowerPoint y más o menos aproximado a lo que ustedes creen que esos chicos tienen, ¿sí? Sí. Bien. Por eso este es fácil de reconocer, el ADD, la disgrafía, la discalculia, ¿sí? Estos son fáciles de reconocer. Los que vamos a hacer, que van a ser más complejos, van a ser los trastorno espectro autista, ¿sí? El trastorno de red, retraso madurativo, trastorno del desarrollo generalizado, todas las otras patologías que vienen, inclusive sordera, hipoacusia, síndrome de Down, bueno, vamos a tener varios, ¿sí? Así que vamos a tener que ir viendo, primero reconociendo cuáles son estos, ¿sí? Bien, bueno, hoy lo que quiero hacer es situar, ¿sí?, al sujeto como sujeto social en la construcción de la realidad. Nosotros vimos lo que era
más o menos una aproximación a lo que era la subjetividad, ¿recuerdan? Bien, sí, ¿se acuerdan, no? Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es tratar de que ustedes vayan tomando apuntes de lo que les voy diciendo y puntuando para que ustedes tengan en cuenta cómo un sujeto construye su subjetividad y los ejemplos, ¿sí? Configuraciones culturales del sujeto educativo es la construcción de la subjetividad a partir del nacimiento del niño hasta, ¿sí?, todas sus etapas madurativas. Esto no es psicología del desarrollo, pero es la configuración cultural que establece cada sujeto dentro de un, digamos, social, dentro de una esfera social. Bien, para Enrique Pichon Rivière, que ustedes vieron, ¿se acuerdan que yo más o menos algo les di? Nosotros vamos a configurar una trama compleja, ¿sí?, de este sujeto, que establece entre los vínculos y las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, trama compleja entre vínculos y relaciones sociales. Eso es lo que quiero que vayan apuntando. Yo igual se los voy a mandar, pero lo que a ustedes les parece que es más difícil, se los voy a ir mandando. Bien. Hay un texto que habla Freud, que se llama Psicología de las masas y el yo, ¿sí? Y habla también de más allá del principio de placer, señala, ¿no?, a la psicología individual y a la psicología social, ¿sí? Entonces, habla de una vida anímica, ¿sí?, y esa vida de aquel sujeto que está involucrado con un otro, ¿sí? Hay una psicología individual, una vida individual y una situación en la que el sujeto está involucrado con el otro. Se puede involucrar de dos formas, desde la psicología. Como modelo, ¿sí?, el otro se presenta como modelo, o sea, en este caso puede ser la mamá. ¿Se acuerdan de las relaciones objetales? Bien. Entonces, la mamá se presenta como un objeto, como un otro. Bien. Como un modelo, como un objeto, y como un auxiliar, como un yo auxiliar o como un yo adversario, ¿sí? ¿Dónde aparece el adversario? Complejo de Edipo, ¿sí? ¿Se acuerdan la identificación que tiene con el padre, matar al padre para obtener el amor de la madre y así sucesivamente? ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la conflictiva edípica. Bien. Perfecto. Ahí vamos a ver lo que tenemos desde lo que es individualmente, cómo se construye individualmente y cómo se construye socialmente. Bien. Voy a ver si les puedo compartir el Power. ¿Me esperan un cachito? Si les puedo compartir. No. Esperen, que tengo que compartirlo desde... Aguárdenme un cachito. Sí. A ver, a ver. Bien. Acá tengo. Bien, vamos a ver si lo puedo poner acá. Sí. Aquí. Aguárdenme un cachito que soy media lela con esto yo. ¿Vieron? No pasa nada. Bien. Sí. Cuesta un poco, pero ya me voy a acostumbrar. ¿Qué están viendo ahí ustedes? ¿Sujeto? Sujeto social, constructor Bien, de la realidad. ahí está. Es este. Entonces, vamos a empezar con este, ¿sí? Esto que nosotros estuvimos viendo. Ustedes tienen que tener en cuenta, yo después les voy a mandar este Power, ¿sí? Más
el sujeto social y construcción de la realidad, hice como un resumen, pero ustedes van a tener el texto, ¿sí? Bien, acá dice que el sujeto social, ¿sí? El sujeto es un enigma que está determinado por un contexto sociohistórico. ¿Qué quiere decir que sea sociohistórico? Que lo atraviesa la historia, ¿sí? Social. Y que esto constituye una relación dialéctica que se da entre la estructura social y las necesidades que tiene el sujeto. Bien, acá podemos ver a un sujeto como un sujeto social constructor de la realidad, en un interjuego de necesidades y satisfacciones. Es un sujeto que necesita de un otro, ¿sí? ¿Me siguen ahí? Bien. Bien, el sujeto es un emergente de una compleja trama de relaciones y vínculos sociales. Estas necesidades se satisfacen socialmente en las relaciones y en los vínculos que lo determinan. Por eso hablamos de un sujeto de necesidad. ¿A qué me refiero cuando hablamos de un sujeto de necesidad? El sujeto de necesidad necesita, obviamente, que los cuidados, digamos, esenciales de los primeros años de vida hasta que se pueda manejar solo, ¿sí? De la dependencia absoluta hacia la independencia. ¿Por qué? Porque necesita el sostenimiento de la mamá, la alimentación de la mamá, que alguien esté más capacitado para poder, para que este bebé no se muera, ¿sí? Por eso hablamos de un sujeto de necesidad, ¿sí? Bien. Fíjense cómo vamos a ir hasta la construcción de la subjetividad, ¿no? Cómo es esta trama compleja. El mundo interno donde se reconstruye la realidad externa a través de la internalización de objetos y vínculos. ¿Esto qué significa? El pasaje desde el afuera hacia adentro de la estructura vincular adquiere modalidades determinadas por las fantasías y el sentimiento de gratificación y frustración. ¿Qué sucede con esto? El mundo interno que construye ese bebé va a tener que ver con los aprendizajes futuros. ¿Por qué? Porque la madre tiene o bien que gratificarlo y frustrarlo a la vez. ¿Recuerdan eso? Bien. Entonces, si el sentimiento es todo gratificación, gratificación, no va a tener tolerancia a la frustración. Y va a pasar esto que pasa, ¿no? No se puede vincular con sus compañeros, les pega a sus compañeros, son lábiles, se pone a llorar por cualquier cosa, ¿sí? Hay diferentes situaciones, ¿bien? Sumado a la patología, ¿no?, que tiene el niño. Bien. ¿Cómo es el sujeto cognoscente? Acá vamos a dividir desde sujeto social y construcción de la realidad los diferentes tipos de sujeto, porque siempre hablamos de sujeto epistémico, sujeto cognoscente, sujeto en la construcción de la subjetividad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, ahora vamos a ver cómo se compone cada sujeto. El primer sujeto es el sujeto cognoscente, que es el primero, nosotros somos la primer línea, digamos, que vamos a analizar el proceso de aprendizaje, ¿sí?, de este sujeto. Con apropiación en lo instrumental de la realidad para transformarla, lo que determina el sujeto de la praxis, ¿sí? O sea, este sujeto que conoce se relaciona a través de la práctica cotidiana y se apropia de la realidad para transformarla, ¿sí? ¿Me van siguiendo, no? Yo como no los veo. Bien. Entonces, ¿qué significa sujeto de la praxis? Se apropia de todos los instrumentos para transformar esa realidad que va a determinar la práctica del sujeto, ¿sí? Al sujeto de la praxis. Bien. El aprendizaje en el sujeto cognoscente es la función principal constitutiva de la subjetividad. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sujeto cognoscente, automáticamente lo tenemos que relacionar con la subjetividad. ¿Por qué? No solo desde el aquí y el ahora que estamos viviendo de este sujeto en particular,
sino desde toda la conjugación y la sintaxis de una historia, ¿sí? Lo que hace su existencia, lo que hace la condición básica de ser en esta necesidad, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con la historia? O sea, con toda la historia que tiene el chico, ¿sí? Pero atravesada por un contexto también, ¿sí? Que tiene que ser una necesidad básica, ¿sí? Entonces, sujeto cognoscente, sujeto que conoce, sujeto que se apropia, sujeto que va a conformar su propia subjetividad, ¿sí? Bien, vamos al otro tipo. Si hablamos del sujeto cognoscente y del sujeto que internaliza la realidad, hablamos del sujeto del hacer, sujeto del conocimiento, ¿sí? Esto es sujeto que conoce, sujeto que hace. ¿Sí? Bien. El sujeto hace a su esencia. ¿Por qué se da esto? Porque para llegar a la subjetividad tiene que haber un sujeto productor de aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Construir su propio aprendizaje a partir de la apropiación con el contexto sociohistórico, a partir del contexto familiar y social y escolar, ¿sí? Va a ser productor de aprendizaje. El sujeto hace a su esencia porque el sujeto es productor de su vida material. O sea, nosotros hoy estamos hablando de un paradigma como sujeto constructor de sus propios aprendizajes y como sujeto constructor de la propia salud. ¿Vieron? Porque hoy la gente ya dejó de haber cuarentena, hoy es aislamiento y hay personas que lo cumplen y personas que no. Entonces está en cada uno, en este tipo de conducta humana. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a ver hoy, configurándonos el sujeto productor de su propia vida material, productor de su salud y productor de su aprendizaje. ¿Sí? Sigo. Sujeto histórico, creador de su orden social del universo simbólico. Bien, el sujeto está atravesado por algo histórico, ¿sí? Crea su propio universo simbólico, o sea, los símbolos que va a crear a partir de esta esencia, ¿sí? Con lo que tiene que ver y la relación, ¿sí? Que va a llevar adelante con el contexto, ¿sí? Va a tener un orden simbólico, individual y posible grupal. El sujeto Profe, no es solo, sí. no, digo, usted lo que quiere decir es que a partir de que se concibe una persona, un bebé, y se toma como sujeto, ¿no? De derecho, sujeto Sí, social, a partir de la sí, práctica cotidiana de su vida diaria, de su mamá y satisfacer las necesidades, él va a empezar a sí, generar su propio universo de subjetividad. claro. Porque ahora vamos a ver cuando vayamos a lo que es la subjetividad. Todo esto tiene que tener el sujeto para poder apropiarse y poder deconstruir o construir y reconstruir lo que es la subjetividad, ¿sí? Mirá, dice, el sujeto no es solo un sujeto relacionado, es un sujeto producido en una praxis. ¿Qué quiere decir? Es un sujeto que tiene relación, es un sujeto que conoce, es un sujeto que se relaciona con la práctica cotidiana, ¿sí? Vos fíjate, aquellos chicos que no son o que no pueden relacionarse con los otros, es tan importante la praxis cotidiana que nos está afectando a todos esto también, ¿sí? O sea, si le damos un ejemplo al sujeto que tiene que ver con, en el marco del COVID, de la pandemia COVID-19, ¿sí? El sujeto no es solo relacionado, es un sujeto producido en una práctica, ¿sí? Bien, con adaptaciones, con construcción y deconstrucción, hubo que aprender cosas nuevas. Bien, vamos. Procesos de socialización, está mal escrito, secundaria y primaria. ¿Se acuerdan? Esto ya lo vimos.
Lo más importante es la experiencia de vida, lo que comparto con los otros en la vida cotidiana. Intercambio continuo, recíproco y de interacción. Interpretación de la realidad cotidiana se organiza a partir de un aquí y una ahora, qué es lo que hizo, lo que hace y lo que hará. Su mundo es un mundo real para los otros y lo que comparte con ellos, ¿sí? O sea, lo que hizo, lo que hace y lo que hará tiene que ver con una interpretación de lo que es la realidad, ¿sí? Los pasos hacia la subjetividad. Bien, ¿cómo es el sujeto sociohistórico? ¿Sí? ¿Viste? Cuando hablamos de un sujeto social, un sujeto cognitivo, cognoscente, bueno, ahora vamos a hablar de un sujeto sociohistórico. Se construye a partir del espacio donde está, donde habita, ¿sí? Y donde lo constituye, su cultura, su multiculturalidad, ¿sí? Todas aquellas cuestiones que hacen que se vincule con los otros, ¿sí? Si no se vincula con el otro, no se deviene en sujeto. O sea, si no hay vínculo con un otro, no puede ser un sujeto. Y además está atravesado por un momento histórico en el cual se sitúa. Esto que les decía, ¿sí? El momento histórico que tiene que ver desde lo social, desde la sociedad, con un momento particular, un cambio de paradigma, ¿sí? Y este espacio donde habita lo constituye como sujeto. Entonces, espacio donde habita, lugar físico, ¿sí? Estructura edilicia donde habita, donde se vincula con el otro, y además atravesado por un momento histórico social, ¿sí? En el cual se sitúa. ¿Se entiende? El sujeto sociohistórico es todo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? O sea Profe, y ponele, por ejemplo, si no se vincula con el otro y no es sujeto, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se lo identifica? Y mirá, hay muchas formas de no poderse vincular con los otros, ¿sí? Nosotros tendríamos que empezar a pensar a partir de qué nos vinculamos, porque supuestamente si una persona sorda se puede vincular, pero tiene un lenguaje diferente, ¿sí? ¿Se entiende? Mm. O sea, habita un espacio, se Yo vincula con el entendí, otro, pero de una pero manera distinta. si quedaba, si no se vinculaba, qué nombre se le ponía, cómo se identificaba. Y sabés que también, si está atravesado por un momento histórico donde el paradigma es la inclusión, donde el paradigma es la apertura hacia las personas con discapacidad, obviamente que va a tener una vinculación mucho más fuerte con el otro, ¿sí? Vos no te olvides que cuando nosotros hablamos de dificultades, cuando un bebé nace con dificultades, bueno, eso después lo vamos a ver, que el bebé, la mamá atraviesa por varias crisis hasta que puede aceptar la aceptación de una persona con discapacidad, ¿sí? Entonces, fíjate que la primer vinculación que se tiene que tener desde como sujeto es a partir de la relación objetal que tiene con la madre, ¿sí? A partir de esa vinculación va a poder vincularse con los otros, ¿sí? Si la madre no puede pasar de esta dependencia absoluta hacia la independencia y lo resguarda, lo protege, ¿sí? Para que no pueda independizarse, pasar de esa dependencia absoluta hacia la independencia, va a ser medio difícil que se vincule con un otro desde un momento histórico, ¿sí? Bien, ¿se entendió, no? Tiene mucho que ver el momento histórico cuando una persona con discapacidad, nosotros tenemos que configurar su historia, ¿sí? Bien. Sujeto de necesidad, esto que les decía, ¿no? Sujeto en el que se satisfacen socialmente estas relaciones y vínculos que lo determinan, ¿sí? Fíjense, si no hay una buena vinculación, una buena relación
en un principio de necesidades y satisfacciones, va a estar medio incompleto este sujeto de necesidad, ¿verdad? Bien. Sujeto de la praxis, es un sujeto cognoscente, ¿sí? Esto tiene que ver con nosotros, cómo lo vamos a ver al sujeto desde los procesos de aprendizaje. Bien, vuelvo otra vez, de la realidad para transformarla, capaces de interrogar lo real y crear un pensamiento innovador. Si nosotros hablamos de un sujeto cognoscente, ¿sí?, que se va apropiando de la realidad para transformarla, estamos hablando de un sujeto que va conformando su subjetividad, ¿sí? Bien. Construcción de la realidad. ¿Cómo construye un sujeto la realidad? Es aquel sujeto que, integrado a la sociedad, va asumiendo de forma inconsciente por medio de la educación. Bueno, la familia, la escuela, varias organizaciones que le van pautando este conjunto de reglas, de leyes, de pautas, ¿sí?, de valores que ayudan a interpretar el mundo y que construye su propia visión de la realidad. Entonces, si el sujeto puede construir esta realidad, ya estamos hablando de subjetividad, ¿sí? Bien. Algunas cuestiones en menos de un minuto, así que vamos a salir y vamos a volver a entrar. ¿Sí? Chicos, porque me falta todo lo que es subjetividad. Algunas cosas puntuales de subjetividad y después este power se los mando, así que quédense tranquilos. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, Queda menos de un minuto, así que salimos y volvemos a entrar.